Así son las cosas en la radio. Optimismo crítico. Pesimismo necesario. En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde, llega a la mañana de la gospel, el precio de las cosas, la semana económica resumida por el economista Javier Vicent, con el auspicio de Bless Tecnología, venta de smartphone, tablets, accesorios, cámaras, hoverboards, manos libres y toda la tecnología. Paseo de la Ribera, Sobremonte 80 y loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre, una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Otro desarrollo de Tecon Constructora. Buenos días, Javier Vicent, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, sí, bien, espectacular. Bueno, me alegro muchísimo. No hay que se puede decir otras cosas. Más contento que Massa con la candidatura a presidente. El jueves vine, la semana pasada era Guado. Bueno. Y ahora vuelvo y es Massa. ¿No la veo venir? Te soy sincero, no por mandarme la parte, pero sí. Sería toda una novedad de la Argentina que logre sentarse en el sillón de Rivadavia alguien que maneja una economía con el 120, 140, cuando lleguemos a fin de año de inflación, ¿no? Pero de Massa... Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la economía, la economía electoral. La economía electoral. Primero, corta, estábamos a la espera de que se anuncie un nuevo acuerdo con el FMI. Que aparentemente hoy pagan, ¿no? Hoy se paga con yuanes, parte yuanes y parte la moneda del FMI, algo novedoso que no había ocurrido nunca, que un país le pague al fondo con la moneda china, ¿no? Es la primera vez, es la información que ha dado a conocer el gobierno. Del otro lado, hermetismo, ¿no? Hoy pagan el vencimiento de la semana pasada, 2.700 millones de dólares, que si no se paga se incumple. Y se estaría en las puertas de un nuevo acuerdo con el fondo. Es decir, el que se viene anunciando, que va, ya está, que se viene trabajando, bueno, se estaría, dicen, lo pongo en condicional, porque primero pagaría Argentina y después se anunciaría el nuevo acuerdo con nuevas metas. Que veremos si esas metas se llevan adelante en el marco de una campaña electoral, con el ministro de Economía siendo candidato a presidente o precandidato a presidente. Supongo que van a arreglar un acuerdo hasta fin de año, por lo menos. Por lo menos. Es lo que se espera y es lo que ha estado negociando el gobierno, según dicen algunas fuentes. Ayer leía un informe de la CELAC que me parece muy interesante abonar y profundizar ese análisis, que da cuenta de cómo la inflación se duplicó en la Argentina después que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque entre enero del 2019 y cuando se firmó el acuerdo por parte del ministro de Economía que lo negoció en el medio de la pandemia, la inflación promedio mensual era del 3,2% en la Argentina, 3,2%. Y después de la firma de ese acuerdo, la inflación en promedio, hemos tenido hasta el 9%, mensual hasta nuestros 10 del 6,4%. Es decir, pasamos del 3,2 al 6,4. Usted lo había advertido, el acuerdo es inflacionario, recontrainflacionario, ¿no? Sí, es un nuevo régimen de inflación que tiene un piso entre el 6 y el 7%. Sí. Y eso lo ves cuando van pasando los meses y se va corroborando eso. Es parte de los programas, o sea, el programa del gobierno es el programa del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que en medio tuvimos la sequía contribuyó a que ese piso se consolidara, ¿no? Que es un dato que no se puede obviar. Ahora, de eso se trata la columna de hoy. Más allá de lo que está sucediendo con el fondo, más allá de que el yaguareté está a los arañazos con George Washington, por los 500 pesos que cotizarían los dólares paralelos, ahí están, que son las dos noticias por lo menos más relevantes de esta semana. Vamos a analizar la economía en clave electoral. ¿Qué nos proponen los candidatos ya definidos? Que la semana pasada, ya sabemos quiénes son, desde la semana pasada, ya sabemos quiénes son los precandidatos a presidente. Pero primero empezamos por las características de la economía nacional.
Altísima inflación, rápido lo paso, altísima inflación, caída del salario real, ya está consolidada la caída del salario real, por más que haya paritaria, algunas paritarias se celebren al 90% de actualización de los ingresos de los trabajadores, el salario real va a caer, es una alta probabilidad de que eso ocurra con este régimen de inflación del 6% de piso. No hay dólares, lo que nos lleva a una brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre los paralelos y el oficial del 100%, un déficit fiscal que, por más que el gobierno viene recortando, es decir, Massa, precandidato a presidente, viene en promedio haciendo un ajuste del 10% en términos reales todos los meses, no alcanza porque la sequía ha mermado los ingresos y en medio de eso una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el contexto, para hacer, como dijo Cristina, comprensión de contexto. De texto y de contexto. De texto y de contexto nos lleva a que, digamos, bueno, algo hay que hacer con esto, ¿no? O sea, no puede seguir la economía así. Vamos a analizar ahora, a continuación, cuál es la oferta electoral en materia económica para, según esa oferta electoral, solucionar estos problemas del contexto. Y eso quizá nos explique por qué Massa y no Guado. Porque hay una parte de la militancia en general y gran parte, una parte del electorado que no entendió esta jugada de primero Guado y después Massa. Quizá, si analizamos los programas económicos, nos ayuda a entender por qué sí Massa y no Guado. Para analizarlo, hay que tener en cuenta, yo digo, siempre en economía hay que tener en cuenta 5 variables, o por lo menos en la parte de la economía que es la macroeconomía, para saber los programas, para tratar de entender los programas económicos. Esos 5 variables, que es la que un ministro trata de tocar para llevar adelante su proyecto, son las siguientes: el dólar, el gasto público, las tarifas, los precios y el salario, la relación precio-salario, y la deuda, la tasa de interés. No lo digo yo, lo dicen la mayoría de los macroeconomistas, son las 5 variables claves de la economía a nivel macro, que hay que entender. Si nosotros entendemos cómo se van a comportar esas variables, o al menos no entendemos, analizamos cómo se van a comportar esas variables, vamos a poder entender qué nos están diciendo los economistas cuando hablan, los del oficialismo y los de la oposición. Y nos sirve para anticiparnos en lo que va a pasar, si uno hace ese ejercicio. Por eso es muy importante detenernos en estas 5 variables que tienen incidencia y nos pegan en nuestra vida cotidiana. Aunque para muchos la economía parece algo lejano y que siempre es lo mismo, siempre es igual. No, lo que un ministro decida hacer o un presidente decida hacer con estas 5 variables claves, repito, dólar, gasto público, tarifas, precios, salarios y deuda de tasa de interés, que están relacionadas esta última, es un poco te marca por dónde va a ir el programa económico, la economía y qué va a pasar. Vamos a hacer, a partir de estas 5 variables, pajareo. ¿Sabes lo que es el pajareo? No, en serio no sé. Sí, yo lo busqué en Wikipedia. Wikipedia. Sí, Wikipedia. Pajareo. Sí, pajareo. Es el avistaje de aves. Ah, ¿se llama así? Sí, el avistaje de aves es el pajareo. Vamos a hacer un poco... Yo iba a ir para otro lado, pero bueno. Vamos a hacer un poco de avistaje de ave en clave electoral. Sí. Si uno analiza las propuestas, ya han sido bautizadas con aves. Yo acá leo otra cosa. Dice, cazar una persona pájaro los domingos por la mañana suele salir a pajarear por el campo. Claro. Ir a mirar a ave y tratar de atrapar a alguna ave. Tengo muchos amigos que se dedican al pajareo. A eso el pajareo. Sí. Vamos a tratar de atrapar a la... Sí, bueno, sí. Bueno, hay mucha gente que hace, que es ilegal, hay que decir lo que es ilegal. Sí, no se puede hacer. Hay mucha gente que hace pajareo, vamos a hacer pajareo, vamos a tratar de atrapar a las aves. Sí. Y a ver qué nos proponen en cuanto a los programas económicos. Tenemos los halcones y las palomas. ¿Bien? ¿Quiénes son los halcones? Bullrich, y el halcón de todos los halcones es Milei, ¿no? Los más radicales en cuanto al programa económico. Y las palomas, ¿quién es la paloma para los halcones? Es el jefe de gobierno porteño, ¿no? No sé si tanto. Bueno, para los halcones la paloma. Es generoso decir. Es generoso. Paloma sí, después del Ku Klux Klan en su lista de candidatos a la diputación por Buenos Aires. Sí. No, bueno, para mí que es un beneficio a Rodríguez Larreta decirle paloma. Sí. Pero veamos en los programas económicos, ¿no? Vamos a entrar en el programa económico. Después está todo lo otro. Pero veamos el programa económico. Es una paloma al lado de los halcones en el programa económico. ¿Me da el beneficio de la duda? Sí, y avanzamos. Sí. Y la tercera opción es Massa, que no sabemos si es paloma o es halcón. No se sabe con Massa. Lo dejamos para el final. A ver si es paloma o es halcón.
Vamos a analizar en función de estas 5 variables claves el programa de los halcones. ¿Qué nos proponen los halcones con el dólar? ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Lo dice reiteradamente, de hace una entrevista. ¿Qué vas a hacer con el cepo? Salgo en el día 1, dice. ¿No? La jefa de los halcones. Pidiendo prestada más plata, dijo también. Pero sale en el día 1. ¿Qué es salir del cepo en el día 1? Que no haya más control de cambio, dólar libre. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué te pasa con el dólar cuando eso ocurre? Hay una gran devaluación. Lo vivimos, si recordás, hace un montón de tiempo, 2016. ¿No? Se salió del cepo, Prat Gay, ministro de Economía, ministro de Hacienda se llamaba en ese momento, de Macri, salió del cepo en el día 1, el dólar pasó de 10 a 14, 16, no me acuerdo, algo así. Fue una devaluación grande, ¿no? Un fuerte salto cambiario. Si gana Patricia Bullrich va a haber devaluación. Va a haber devaluación y grande. Bueno, después vamos a tocar el tema de la devaluación, antes que nos toque la chicharra de la productora. Eso te lleva a un dólar libre, se cierra la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el oficial y el paralelo desaparece, no hay más brecha, ahora un dólar alto, ¿no? Una fuerte devaluación. Con el gasto público, ¿qué proponen los halcones? Un fuerte ajuste en el gasto público. Es decir, devaluación, fuerte ajuste en el gasto público para equilibrar el déficit, es decir, ir a un déficit cero. Tantas veces se ha intentado y nunca se ha conseguido, pero los halcones dicen que lo van a conseguir. Fuerte ajuste en el gasto público que viene de la mano de un fuerte ajuste tarifario. Sí. No es lo único, ¿no? Pero un fuerte ajuste tarifario, sí, vas a decir. Va a costar algo. más la luz, el gas, el combustible. Todo. Donde hay subsidios se quitan los subsidios. Fuerte ajuste en el gasto público a través de reducir con fuerza los subsidios y bueno, después todo lo que ocurre con un proceso de evaluación. Eso es un desastre social. Sí. Ya llegamos, no te me adelantes. Dijimos, dólar, gasto, tarifas. Devaluación, o sea, ir cero cepo, se va el cepo, gasto, fuerte ajuste del gasto público, fuerte ajuste en las tarifas. ¿Qué pasa con los precios salarios? Y que el mercado regule. No se van a meter en la paritaria, no se van a meter con acuerdos de precio, no, libre mercado. ¿No? Propuesta de los halcones. Sí, los trabajadores a negociar con los empleadores, el salario, no va a haber injerencia de parte del Estado en eso, la desregulación. Y por último, la última variable, la deuda. No van a pagar. ¿No? Ha sido explícita en esto, que le dejan una bomba de deuda y que ellos no van a pagar la deuda en pesos. Bien, como no les va a hacer falta financiarse porque no van a tener déficit fiscal, cierra. Veremos qué pasa con los privados, ¿no? No, plan Bonex eso. Bueno, sí. ¿Cómo te van a devolver si tenés depósitos? Sí, los plan Bonex fue depósito, pero la deuda privada. Sí. La deuda privada en pesos no la van a pagar. Propuesta de los halcones. Las consecuencias, que vos venías diciendo, el desastre social. Altísima inflación, porque hay muchos precios, aunque se discuta. ¿Te acuerdas que lo discutíamos en 2015? Si los precios estaban al blue, los precios estaban al oficial. ¿No? Yo lo que decía que estaban al oficial, muchos precios. Decían que si pasábamos y desregulaba, salía el cepo un día para otro, no pasaba nada porque todo estaba al blue. Bueno, ahora se hizo un poco lo mismo y los precios no están todos al blue. Habrá algunos, más que en el 2015, que están al blue, ¿no? Pero hay una gran mayoría que no están al blue. Entonces vamos a tener una altísima inflación con ese programa. Caída del nivel de actividad, porque la devaluación te lleva a una caída del nivel de actividad, caída en el salario real, pero sí, no va a haber brecha cambiaria. ¿Estamos? Las consecuencias, que fue lo que dijo Rodríguez Larreta esta semana respecto a ese programa. Es el que instrumentó Macri, como si él no hubiera sido parte del gobierno, es el que instrumentó Macri y que fracasó, y Patricia piensa lo mismo, Patricia Paul Bullrich, que le salieron a pegar durísimo a la paloma. Déjame el beneficio de la paloma. Que tiene razón, por otra parte, Rodríguez Larreta. Sí. Lástima que no lo dijo antes, ¿no? No. Y también la que salió a decir esto es un ajuste brutal fue Lilita Carrió. Un ajuste brutal a los sectores medios. ¿Bien? ¿No? Que era intolerable que, bueno, le metió que esto solamente se podía hacer con represión. Vamos al programa de las palomas teniendo en cuenta las 5 variables clave, repito, que hay que mirar para entender los programas económicos que nos proponen en clave electoral. Las palomas, ¿qué te dicen respecto al cepo? Que, por supuesto, está muy vinculado a la variable clave dólar. Que no se puede salir de un día para otro. Lo dice la CUNSA.
Hay que salir gradual, hay que juntar los dólares, hay que hacer acuerdos, pero va a haber cepo. No se puede salir de un día para otro. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias son que vamos a tener brecha cambiaria. Si diferencia entre el oficial y el paralelo, ¿no? Siempre va a haber un paralelo si hay cepo. Ahora, no te están diciendo que no va a haber devaluación, ¿sí? Te dicen que el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Que hay que pegar un saltito cambiario. Así que no podemos tener el dólar oficial a 260 pesos y el paralelo a 500. Así que hay que ajustar esa brecha, hay que achicarla. ¿Cómo se hace eso? Con devaluación, pero el cepo va a seguir estando. Si las palomas te proponen, por eso para los halcones son palomas. Para nosotros no nos gustaría un salto cambiario. Ahora, para las palomas, para los halcones son palomas, porque no proponen salir del cepo de un día para otro y una pequeña devaluación. ¿Qué te dicen respecto al gasto? ¿Qué es lo que dijo Rodríguez Larreta? Que hay que hacer un ajuste que tolere la sociedad. Y hay que consensuar el ajuste. Por eso Rodríguez Larreta dice de una propuesta del 60%, que la mayoría esté de acuerdo. Lo dice reiteradamente cuando se lo entrevista. Es decir, vamos a hacer lo posible. No es que no va a haber ajuste en el gasto público. No es que no se va a buscar el equilibrio fiscal, sino que se va a hacer lo posible en la medida que se tolere, ¿no? ¿Y quién que lo tolere fundamentalmente? Por un lado, la clase media. Sí, las tarifas, sobre todo las porteñas y las del Gran Buenos Aires, se van a ajustar, se van a quitar subsidios, pero lo tolerable. No el salto en las tarifas que hubo en el 2015, ¿te acordás? Con el ministro de la Shell, que fue un salto enorme que después la justicia lo mandó para atrás. No sé si recordás, un montón de años. Bueno, entonces, a su vez ese ajuste tolerable tiene que tener en cuenta los movimientos sociales, que son los que en la calle se manifiestan en contra de los ajustes. Es decir, lo va a negociar. No es que no va a haber ajuste para las palomas, pero lo va a negociar. Y lo mismo con las tarifas, ¿no? Negociación. Ajuste menor, ¿no? Gradual. ¿Qué pasa con los precios y los salarios? Los precios y los salarios también, algún tipo de acuerdo. Algún tipo de acuerdo con las empresas, algún tipo de acuerdo con los sindicatos. No es Rodríguez Larreta alguien que no hable con los sindicatos. Yo pongo a Rodríguez Larreta como la expresión de las palomas. Y con la deuda, hay que pagarla, a la deuda. No les gusta, hay que pagarla. ¿Por qué? Porque va a tener déficit fiscal este programa. Y necesita financiarlo de alguna forma. Y si no tiene mercado de deuda, lo tiene que financiar con emisión, y con emisión no lo van a financiar. ¿Estamos hasta acá? Consecuencia de este programa. La actividad cae menos, pero cae. Es decir, va a caer la actividad económica en el 2024 con este programa, si se aplica, pero lo va a hacer menos. La inflación se va a disparar. Peor que la que tenemos ahora. Pero lo va a hacer menos que con los halcones. Y los salarios van a caer en términos reales, pero van a caer menos que con los halcones. ¿Estamos hasta acá? Este programa al mercado no le gusta mucho, pero cierta parte del electorado no lo ve como algo desagradable, ¿no? Lo podemos poner en términos de sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios? A los economistas nos gusta hablar de esto. ¿Cuál es el sacrificio de la sociedad? ¿No? Una cosa, si le puedo poner en carne y hueso, decir, bueno, miércoles, ¿de qué me están hablando, no? El sacrificio de la sociedad es menor, el sacrificio, pero lleva más tiempo estabilizar la situación. Bueno, ¿y qué nos queda? La última opción. Comprimámoslas un poco. La última. ¿Qué es Massa? ¿Cuál es el programa de Massa? Y ahí vamos a entender por qué Massa y no Guado, al menos en términos económicos, la comprensión de contexto. Te traje un audio, no te lo voy a contar yo. Un audio de el ex viceministro de Economía de Cristina en su último mandato. El segundo de Kicillof. El segundo de Kicillof, que ahora es consultor de importantes grupos económicos. Emanuel Álvarez Agis. Está en YouTube, lo recomiendo. Vean esta charla que le da Álvarez Agis a un grupo de inversionistas, un fondo de inversión que se llama Mega QM. El 1 de junio fue esta charla. Está ahí, véanla, tómense el trabajo, dura 1 hora y pico, pero vale la pena. Escuchemos el audio respecto a el análisis que hace de los programas económicos que se vienen, es decir, el futuro de la Argentina inmediato, a partir de las elecciones, a partir del año 2024. Esto decía Álvarez Agis. Muy parecido al de las palomas. ¿Está devaluando?
de a poquito, desdoblando con el dólar soja, un poco sí, un poco no. ¿Está bajando el gasto? Sí, subiendo las tarifas completamente. ¿Salió del cepo? No. ¿Está pagando la deuda? Sí. ¿Tiene acuerdo de precios y salarios? También. ¿El déficit está bajando? Evaluemos esto, por favor, ante la sequía. Sí. ¿La brecha está bajando? Ante la sequía. También. La inflación está acelerando, la actividad está cayendo y el salario real también. Ese es el ángulo económico. ¿Saben cuál es el problema político? Que como todo esto se parece mucho, los halcones le dicen a las palomas, che, al final vos sos igual que Massa. Y la verdad que la metáfora aplica, porque yo creo que si uno encierra en una jaula a un halcón y a una paloma, se va a dormir y al otro día se levanta y abre la jaula. No hace falta que les digan que termina. ¿Entendió? Sí. El programa de Massa es igual al programa de las palomas. Y es lo que está aplicando. Saquemos la sequía. Pero hay un ajuste en el gasto público, hay suba de tarifa, hay caída del salario real y hay alta inflación, que es lo que vos decías respecto al nuevo régimen inflacionario a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Massa, el candidato a presidente ahora, no se va a salir de ese programa económico, no se va a salir del acuerdo con el fondo, lo va a cumplir. Un nuevo acuerdo, pero va a tener devaluación, va a tener ajuste fiscal, porque si no, no sería un programa del fondo. Va a ser más leve y veremos cuál es la capacidad de negociación. Pero cuando uno analiza los programas, ahí entendemos por qué Massa y no Guado. Y cuando pensamos en la jaula de las PASO, y uno ve las encuestas que corroboran eso, vemos que en la jaula de las PASO de Juntos por el Cambio, según los números de las encuestas, y hay que tomarlas siempre con pinza, el halcón se está morfando a la paloma. Y paloma contra halcón, ¿cuál es el resultado electoral que está viendo si la gente prefiere menor sacrificio a mayor sacrificio? Por lo menos Cristina, en ese análisis y comprensión de contexto. Te lo dejo abierto. Gracias Javier. Qué pobreza que no tengamos otra alternativa, ¿no? Que no haya otra salida, pero eso lo analizaremos en otro momento. Una salida viable y que no nos lleve a este camino inevitable de sacrificio o más sacrificio. Sacrificio al fin, ese es el programa. Muchísimas gracias, Javier. Javier Vicen, el precio de las cosas, con el auspicio de Loteo Residencial Ambares Sur, Alpacorral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre, una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Otro desarrollo de la constructora Tecom y Bles Tecnología. En el Paseo de la Ribera, Sobremonte 80, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, hoverboard, manos libres y toda la tecnología. El precio de las cosas, con el economista Javier Vicens. Así son las cosas. Muchas ideas comienzan con un sueño. Muchos proyectos son el resultado de